Reiteramos esta información urgente. Finalmente la justicia federal y en lo particular el juez Esteban Furnari del Fuero Contencioso Administrativo Federal, a donde había ido Carlos Zanini para anular la medida de la justicia porteña, acaba de resolver dejar sin efecto, y lo vemos en el segundo punto del resuelvo al final del fallo, dice dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril de 2021 en la causa Fundación de Centro de Estudios, que es la causa en donde se habían presentado estas ONG para pedir la presencialidad de las clases. Deja sin efecto ese fallo de la Cámara de Apelaciones de la Justicia porteña y además agrega hacer saber al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que deberá abstenerse de aplicar y o ejecutar la medida allí ordenada. ¿Cuál es la medida allí ordenada? La presencialidad de las clases en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la justicia federal, en donde había ido el procurador del Tesoro Carlos Zanini, el juez Esteban Furnari acaba de fallar y dice: la ciudad de Buenos Aires no debe aplicar la norma de la Cámara de Apelaciones, es decir, no debe tener presencialidad en las clases y dejar sin efecto esa medida. Esto es una noticia en desarrollo, se acaba de conocer, estamos esperando la repercusión por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero estamos en comunicación con el doctor Adolfo Rubinstein, que nos ha esperado amablemente. Discúlpenos, doctor, pero bueno, nos ha pasado un poco la realidad por arriba, ¿no? Por eso hemos pasado la entrevista. Pero bueno, primera impresión sobre esto, ¿no? Imagino que además, como de doctor, como ciudadano, respecto de esto de repente los chicos van un día a la escuela, un juez dice que sí, al día siguiente un juez dice que no. Digamos, ¿cómo se vive así también? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, buenas noches. La verdad es que lamento enormemente que los chicos, que las familias sean rehenes de estas disputas jurídicas y estas disputas políticas, en definitiva. Me parece que le añade, digamos, un ingrediente más en este profundo conflicto social que está habiendo por la presencialidad en las escuelas. Y creo que, bueno, tendrá que laudar finalmente la Corte Suprema de Justicia, pero la verdad es que hacer esto de idas y vueltas me parece muy lamentable. Tan lamentable como la decisión que se tomó sobre suspender la presencialidad de las escuelas cuando estuvieron los chicos un año sin clases presenciales y cuando haya, digamos, contundentes argumentos epidemiológicos y sanitarios para que en este momento de la trayectoria de la epidemia no se suspendan las clases en las escuelas. Creo que, como siempre dijimos, que dijo el presidente, que dijo la ministra de Salud, que dijo el ministro de Educación y todos los ministros de Educación de las provincias, que las escuelas tienen que ser lo último que se cierra. Y esto ni que hablar después de un año de cierre de las escuelas con la tragedia educativa que hemos vivido. Totalmente. Se pueden hacer, por supuesto que se puede ser flexible, se puede ir viendo día tras día la trayectoria de la epidemia, se pueden reforzar los protocolos, tal vez haya que reformular la presencialidad, por ejemplo, con respecto a los chicos en la escuela primaria o en la escuela secundaria. Lo que no se puede hacer es una medida plana nuevamente de suspensión de las clases, porque esto agrava el problema. Tenemos 1,5 millones de chicos que no han tenido el año pasado contacto con el sistema educativo y en su gran mayoría son los chicos más pobres, con menos recursos, porque no se trata solo de tener una computadora o conectividad. Se trata de tener el ámbito para poder aprender, el apoyo parental, los medios. Y por otro lado, ¿qué es lo que van a hacer estos chicos ahora cuando no tengan clase? ¿Dónde van a estar? El ambiente más seguro para que estén son las escuelas con los protocolos en funcionamiento. La verdad, me parece muy lamentable y esta disputa judicial lo que hace es embarrar mucho más el problema. Totalmente. ¿Esto tiene impacto sobre la salud mental y el estado de ánimo, digamos, que también impacta sobre la salud de las familias y de los chicos, ir y venir? Enorme, enorme. Sobre los chicos es clarísimo, ya hay, digamos, se están viendo regresiones en los chicos, trastornos cognitivos, problemas emocionales, y en las familias ni que hablar, sobre todo en las mujeres, que son quienes más tienen responsabilidad en el cuidado de los chicos. ¿Cómo hacen para ir a trabajar? ¿Cómo hacen para organizar su vida? A esta altura esto está produciendo un enorme problema hoy.
Ni siquiera estoy hablando de esta tragedia cuyas consecuencias las vamos a ver en el futuro próximo. Se está comprometiendo, y en serio lo digo, no es abstracto y no es retórico, la agenda futura de la Argentina. Esto es una barbaridad. Doctor, más allá de, obviamente, de toda esta incertidumbre político y judicial, le quería preguntar sobre cuál es su análisis respecto a cómo está la pandemia, ¿no? Y el número de casos, hoy se conocieron 29.145 nuevos casos, 316 muertes. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que estamos en la segunda ola, significa que ha habido una disparada de casos, que claramente ha habido, la pendiente se ha empinado, pero también hay que ser muy cauteloso y no basarnos solamente en números, digamos, aislados. También hay que reconocer que ha aumentado prácticamente al doble o a más del doble los testeos, mucho más en la ciudad de Buenos Aires, y esto claramente tiene que ver sobre una importante proporción del aumento de casos. O sea, el año pasado nosotros llegamos a los picos en septiembre-octubre con menos de la mitad de los test que hoy se están haciendo. Con lo cual es dable esperar que esto produzca un aumento de los casos. Recuerdan que siempre hablamos de que lo que estábamos viendo con los casos confirmados y reportados era una suerte de punta del iceberg, que en realidad había muchísimos más casos circulando, infectados, y habíamos dicho, recuerdan, hace un año más o menos, o en octubre, que era 1 de cada 5, 1 de cada 7. O sea, por cada caso confirmado por PCR, había entre 5 o 7 casos que estaban dando vueltas porque tenían pocos síntomas o porque eran asintomáticos. Cuando uno aumenta los test, esta brecha disminuye. Esto no quiere decir entonces que haya muchos más casos, quiere decir que se están detectando mejor, lo cual es muy bueno porque eso hace que se aíslen, que se busquen a sus contactos estrechos. Dicho esto, de todas maneras no explica el aumento de los test, todo el aumento que estamos viviendo ahora. Claramente hay una segunda ola, tiene que ver con el relajamiento de las conductas sociales, mucho más en los grupos más jóvenes, que son los que circulan, porque los adultos mayores, las personas con factores de riesgo, se están guardando y se están cuidando mucho más. Por eso creo que acá son 3 cosas lo que hay que hacer. Una campaña de concientización más efectiva que verdaderamente llegue a los grupos más jóvenes, sobre todo para evitar, digamos, todas las actividades que tienen sociales, aglomeraciones, fiestas clandestinas, no cuidarse, no usar barbijo, etc. Luego tenemos que acelerar la vacunación. Es bueno esto de que están llegando un poco más de vacunas. Hay que vacunar más, hay que vacunar mejor y hay que vacunar más rápido y hay que seguir testeando mucho más. Dicho esto, fundamentalmente las restricciones, que si bien están bien aplicadas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la nocturnidad y la franja horaria o el transporte, están bien en este contexto, no hubieran producido el rechazo social que han producido si no se hubieran ampliado al cierre de las escuelas. El presidente la semana pasada hubiera dicho que ampliaba las restricciones horarias, no hubiera habido un conflicto como el que hubo ahora con el cierre de las escuelas. Rubinstein, muchísimas gracias por este contacto con TN Central. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Caro, bueno, últimamente te venimos recibiendo con urgentes, la verdad que... Uf, no nos podemos perder un solo capítulo, ayer lo decíamos, de esta serie que es La Argentina, ¿no? Y de verdad, ahora, por supuesto, todos atentos para primero entender el laberinto judicial y qué pasa ahora, ¿no? Cómo se toma una determinación en torno a las clases de esto. Seguramente vamos a estar ampliándolo con Sergio Farella. Un día intenso, Nacho. Sí, un día intenso en donde además, obviamente, se cobra mucha más expectativa lo que sucede con la Corte Suprema de Justicia y también esperando a esta hora las resoluciones y las reacciones por parte del gobierno de la ciudad. ¿Qué hacemos con los chicos mañana? Hasta el momento no sabemos, porque el fallo dice que la ciudad de Buenos Aires no puede aplicar la medida que está en el fallo de la ciudad de Buenos Aires, de la justicia porteña, que es habilitar las clases presenciales. Así que esperemos para ver qué hay que hacer mañana. Absolutamente. Así que vamos a estar ampliando y actualizando la información minuto a minuto. Nacho,